Hola, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos nada menos que al otro lado del charco, desde Puebla, México, a Antonio Blanco Guzmán. Él es abogado y es humanista. Y lo traemos aquí para hablar de algo muy interesante. Primero, él es católico, pero nos va a contar su trayectoria. Y después vamos a ahondar en el tema del budismo, dado a su conocimiento del mismo. Pues sin más demora, Antonio, ¿qué tal está? Qué alegría tenerle con nosotros. Qué alegría, qué alegría. Les agradezco mucho su invitación y pues estoy aquí dispuesto a compartir lo poco que sé al respecto y sobre todo un testimonio católico, lo mejor que pueda yo expresarlo. Bueno, me encantaría que pusiera en conocimiento de los que nos están viendo y escuchando esa trayectoria que ha tenido y cómo ha sido la conversión en su vida. Es un católico desde su nacimiento, se educa en la religión católica y cuéntenos de su trayectoria de vida espiritual. Sí, muchas gracias. Pues mira, como tú sabes, México es un país de tradición católica, por una parte, pero también tenemos una fuerte tradición liberal, llamémoslo así, desde el siglo XIX. Entonces, las instituciones en México son laicas, ¿no? Hay una separación iglesia-estado, hay como que no se mete la parte pública con la religión. Entonces, prácticamente todos los mexicanos somos bautizados, por así decirlo. Yo soy uno de esos casos, a mí me bautizaron de niño y sin embargo no recibí una educación católica ni laxa ni fuerte. La verdad es que no hubo nada en eso de parte de mis padres ni de parte de mi familia. Yo recuerdo que seguramente por obra del Espíritu Santo en mi bautismo, cuando yo era niño yo quería hacer mi primera comunión y sin embargo no se pudo, no hubo seguimiento a eso, no hubo participación de mi familia ni nada y entonces crecí, digamos, como un poco a lo silvestre. Sin embargo, yo tenía una fuerte experiencia de búsqueda, ¿no? Acerca de, pues hoy lo sé que es una búsqueda de Dios, y sin embargo, a falta de esas estructuras que la iglesia y el magisterio de la iglesia brinda a las personas, yo comencé a buscar por todas partes, ¿no? Entonces, desde un niño me gustaba leer, me gustaba investigar, y pues si yo te contara todas las disciplinas, digamos, o los conocimientos que investigué y en los cuales ahondé, pues iban desde pues, fenómenos paranormales, ovnis, fantasmas, criptozoología, etcétera, ¿no? Hasta que ya en mi adolescencia prácticamente comencé a buscar prácticamente una religión. Yo quería una religión para mi vida, sin saber que tenía yo en México, por ser un país católico, estos tesoros, ¿no? El tesoro del magisterio de la iglesia. Porque, Entonces, perdón, en el colegio no se encontraba nadie que le aportara que fuera católico practicante, nada, fíjate. prácticamente nada, al contrario, todos aquí, las personas con las que yo me relacionaba eran, como decimos aquí, como anticlericales, comecuras, no había ningún tipo ni de conocimiento ni de respeto hacia la institución eclesiástica y más bien todo lo veíamos pues con la ideología masónica que nos domina como cultura, ¿no? Como si fuera algo retrógrada, como si fuera algo que pertenecía a otras épocas, como si fuera algo que necesitaría modernizarse. En ese entorno yo crecí siempre, ¿no? Con mucha libertad, entre comillas, ¿no? Entonces, pues después de deambular por aquí y por allá, según mi propio criterio, descubrí el taoísmo. Leí el Tao Te Ching y me fascinó. La verdad me fascinó, me encantó, porque según yo daba respuesta a lo que yo observaba del mundo y me parecía una buena interpretación de cómo la naturaleza funcionaba. Esto es para cuando yo tenía 18, 19 años y casi inmediatamente después entro en contacto con el budismo, que me ocupó prácticamente 12 años de mi vida, ¿no? Y igual hay algo curioso con el budismo, que en el ámbito exclusivamente, ¿cómo llamarlo?, intelectual, es muy atrayente, se entiende muy fácilmente y tiene mucha lógica. Entonces yo con tanta hambre de sentido, con tanta hambre de consuelo, con tanta hambre de Dios, pensé que ahí estaba al fin la respuesta a mi camino, ¿no? Y para mí yo lo viví como una respuesta durante 10 o 12 años prácticamente, ¿no? Devoré todo lo que había a mi alcance,
respecto de libros o información en internet con respecto al budismo. Y luego di un paso más. En el año 2000 comencé a practicar meditación con un maestro reconocido budista. Entonces, como tú sabes, nuestra cultura actualmente es materialista, es capitalista, por así decirlo, mercantilista, y es positivista. Entonces, todo lo que nosotros intentamos buscar desde el punto de vista espiritual, lo transformamos en una mercancía o en una pose. Y yo comencé a darme cuenta de que no había como honestidad o algo genuino en las personas que se allegaban a esto. Yo notaba que en verdad en todas las religiones creo que las personas se acercan por un dolor, ¿no? En este caso, ese dolor como que se ocultaba y de inmediato comenzaban como a expresarse y a comportarse como si estuvieran iluminados, por así decirlo, ¿no? Por usar esta terminología budista en estricto sentido. ¿Por qué? Porque, insisto, es muy fácil de entender y muy fácil como de expresarlo a otros. Y entonces, en esa falta de honestidad contigo mismo, es muy fácil que tú te convenzas de que ya lograste el objetivo del budismo, por así decirlo, la iluminación o algo así. Antes de que siga, habrá gente que no sabe exactamente, cuando hablamos de budismo, a grandes rasgos, podrías explicar, hombre, es muy difícil, pero a grandes rasgos las directrices que tiene el budismo. Porque Sí. Bueno, es una religión de hace 2500 años, más o menos, fundada en el norte de la India, hoy Nepal, por Shakyamuni Buda, Siddhartha Gautama, así se le conoce también, o el Buda histórico, que después de un proceso muy fuerte de sufrimiento, en donde se le muere su mamá cuando él nace y es lo que hoy llamaríamos un neurótico obsesivo, porque no pudo gestionar su vida en el mundo real, en el mundo cotidiano. Se casa, tiene un hijo, los abandona porque él sufre. Entonces se dedica a buscar con los maestros de ese tiempo la cura o el alivio hacia el sufrimiento, pero no quiere cualquier cura o cualquier alivio, sino quiere el alivio absoluto del sufrimiento. Y entonces, después de muchas prácticas ascéticas, descubre un método de meditación y de conducta que hace que él descubra algo. Y ese algo que descubre es lo que después llamamos la iluminación o el satori, o el nirvana, ¿no? Y entonces él, por generosidad, escribe los pasos que él siguió para poder llegar allí. Y entonces son recomendaciones que hace a quienes deseen tener una experiencia similar, en pocas palabras, ¿no? Aunque pues son solamente eso, recomendaciones. Y aquí es importante decir que algo que el budismo no contempla es la figura de Dios. Para ellos no existe o no es importante doctrinalmente ni para la práctica definir si existe Dios, cómo es, cuáles son sus características y cuál es la relación con nosotros, ¿no? En pocas palabras, no existe un Dios personal para ellos, ¿no? Y entonces eso es lo que a final de cuentas a mí me sacó de algún modo del ámbito budista, porque yo, por más que abrevé de esa fuente, no sació mi sed. Yo necesitaba, mi corazón necesitaba al Dios personal, el que está enamorado de mí y del cual yo quiero enamorarme cada vez más, porque eso es algo que ninguna otra religión da más que la religión católica. Muy bien, y otra cosa que me gustaría que explicara es que también ellos creen en la reencarnación, ¿no? Sí, ese es un tema doctrinal bastante complicado, porque si bien es cierto, ellos tienen un fundamento doctrinal, que es que no existe una sustancia. Ellos son desustancialistas o antisustancialistas o antiesencialistas, de modo que para ellos, en última instancia, no existe el alma, no existe Dios tampoco, ¿no? Como entidades que subsisten allí y que son imperecederas e inmortales. Y eso es algo completamente contradictorio con el catolicismo y con la religión verdadera, que es el catolicismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto eso, ellos lo prueban lógicamente a su modo, y para una persona que sufre, eso es cierto consuelo al principio, como decir, bueno, yo estoy sufriendo, pero detrás de ese sufrimiento en realidad no hay nadie. Y eso al principio como que suaviza el dolor. Por supuesto, después ya te das cuenta, no, que sí, que hay alguien y que necesitas hacer algo con ese dolor, ¿no? Entonces, ellos, si bien son
antisustancialistas creen en la reencarnación en la medida en que el karma de una persona es lo que reencarna de existencia en existencia. Ese karma, si bien no está aglutinando una sustancia verdadera o real, sí son apariencias. Entonces, si a una persona en una determinada existencia o vida le gusta el chocolate, ese gusto tenderá a reencarnar en forma de otra existencia cuando esta existencia muera, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, sí existe la reencarnación para ellos, pero es la reencarnación de lo que llamamos karma, no la reencarnación de una sustancia, de una persona, porque esa persona para el budismo no existe. Entonces, después de esos años que llevas ahí de práctica, porque ellos podríamos decir que la religión budista es calmada, es pacifista, es porque hoy día tiene bastante atractivo, parece que es de una espiritualidad muy naïve, muy como de bondad, ¿no? Y es muy atractivo para el relativismo de nuestro mundo, de lo que existe ahora, ¿no? Entre nosotros, se ve casi mejor que al católico. Es correcto, y ese es uno de sus grandes atractivos y es uno de los grandes peligros para las almas, porque en efecto la religión budista es, diríamos hoy, políticamente correcta. Es pacifista, es relativista, es tolerante, es incluyente, es igualitaria, es transparente, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas palabras a las que hoy estamos tan acostumbrados y que nos suenan tan bien, esta religión las tiene. Por eso está, digámoslo así, de moda, ¿no? Porque es una religión, esto que es una religión desde hace 2500 años para toda una parte del mundo, y a partir de los 60s, pues literalmente está como en boga en lo que llamamos Occidente, ¿no? Entonces, ahí hay tres fenómenos al menos. Uno que es simplemente que se corresponde con la moda actual, ¿no? No corresponde a una verdad eterna ni algo, ni a una tradición que sea nuestra y que debamos honrar y preservar. No, es la moda de ahorita, ¿no? Y ahorita está, por ejemplo, en boga pues no sé, una especie de religión ecologista, y esa es la que viene, ¿no? Digamos que va a desplazar al budismo, como el budismo desplazó al hinduismo, que estaba de moda en el siglo XIX, ¿no? Pero en efecto, esto hace que sencillamente las almas no se acerquen a la fuente verdadera. Y ya ese solo hecho, por muy espiritual que tú te vuelvas, entre comillas, porque pues te puedes poner un mala budista o un ropaje budista o raparte o hablar en terminología budista, etcétera, pero no, la sed de tu alma no se sacia con eso, en ninguno de los sentidos, ¿no? Digamos que el budismo actúa para nosotros como occidentales en el nivel puramente psicológico. Ni siquiera llega al nivel psicológico profundo, digámoslo así, arquetípico, y por supuesto no llega al nivel espiritual, porque lo tomamos como una moda, como una pose en el peor de los casos, ¿no? O como un negocio, como normalmente lo toman muchos de los maestros, entre comillas, ¿no? Porque otra cosa, después seguimos con su trayectoria, pero otra cosa que se me viene a la cabeza ahora es otra cosa que está de moda hoy día, como el culto al cuerpo lo hacemos tanto, ¿no? En los gimnasios, en todas partes, también el yoga está de moda. Ah, sí, por supuesto, claro, ¿no? El budismo no tiene en ese sentido como un apego tanto a la apariencia corporal, ¿no? Antes bien lo contrario, pero sí sirve para dotarte a ti de un ropaje espiritual, por así decirlo, que es lo que en el estudio de las religiones se le llama el materialismo espiritual. No tienes realmente un corazón ardoroso en ninguna de esas religiones, simplemente te quieres poner el hábito como si el hábito hiciera al monje, por así decirlo, ¿no? Pero es un fenómeno muy común, ¿no? La gente llega realmente como diciendo, ¿a qué hora me dan, cuánto cuesta el título que voy a comprar de maestro budista para poder entonces yo tener mi propio centro y pues acceder a lo que el mundo te propone, que es la moda, el dinero, el reconocimiento, etcétera? Además, ser un gurú de masas hoy o un gurú espiritual, pues es una gran fuente de divisas para muchas personas, tergiversando todo lo que pues está allí detrás, porque hay personas realmente en condiciones de sufrimiento que necesitan ayuda de Dios. Claro. Y siguiendo tu trayectoria, sigues en el budismo hasta qué es lo que pasa. ¿Ves que no te llena? ¿Qué
que lo que ellos presentan no te satisface y cómo sigues tu camino. Sí, mira, aquí voy a ser muy, muy sincero. Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, lo que en mi caso, yo lo explico desde el punto de vista psicológico. Yo descubrí después de convertirme al catolicismo que lo que yo tenía en el nivel psicológico era una especie de relación truncada con el Padre, tanto el Padre físico, real, como con el Padre guión Dios. Entonces, yo descubrí que mi periplo por el budismo fue simplemente ocultarme de todo lo que el arquetipo paterno implicaba para mí, tanto el respeto a una autoridad, le hace Dios, por ejemplo, como el asumir funciones de autoridad. Entonces yo ahí como que me recluí en el budismo para, digámoslo así, para no terminar de crecer. Después la vida, cuando yo salgo del budismo queriendo algo más, la propia vida, llamémoslo así, me pone en una condición en donde ya no fue posible evadir la necesidad de responder a esa relación con la autoridad, con Dios en pocas palabras. Y eso hace que yo entre en un camino en donde a final de cuentas me reconcilio con esa autoridad. Y esa reconciliación hace que naturalmente yo haga mi primera comunión, que yo busque hacerla, que yo haga los meses de preparación con los catequistas, que yo aprenda, entre comillas, por lo que yo ya sabía, digámoslo así, pero que me hace llenar los requisitos para al fin comulgar por primera vez a mis 37 años, hace 6 años prácticamente. Fíjate, pero esto lo haces solo, ¿te encuentras a alguien es instrumento en tu camino? Sí, sin duda. Yo trabajaba en esos tiempos en una universidad católica aquí en Puebla y mi jefa era una persona del Opus Dei que se sorprendía mucho de que yo no entendía ciertos conceptos teológicos. Y ella me dijo, es que no has hecho tu primera comunión, porque el Espíritu Santo es quien te da este tipo de entendimiento. Y yo, todavía sin hacerla, era yo escéptico con respecto a lo que ella me decía. Sin embargo, un día, y te lo puedo contar porque así fue, desperté diciendo, quisiera encontrar un lugar en donde pudiera yo hacer los cursos para tomar mi primera comunión. Entro al trabajo y está el letrero donde dice, ¿quieres hacer tu primera comunión? Ven con nosotros, aquí te enseñamos. Soy 6 meses de curso y luego la haces. De inmediato me apunté, hice los 6 meses o 8 meses de curso. Unos chavos, como decimos acá, unos jóvenes muy entusiastas, muy amorosos, nos dieron el curso a niños, adolescentes y a personas ya adultas como yo, que en ese tiempo tenía, insisto, 36, 37 años. Entonces hice mi primera comunión el 14 de junio del 2013, hace ya prácticamente 6 años. Y pues ahora sí que Dios te poda cuando realmente quieres estar con Él, ¿no? Entonces a partir de allí han venido a la vez más pruebas y a la vez mayores herramientas, dones del Espíritu para soportar esas pruebas y para entender cuál es el sentido final de todo esto. Qué bonito la historia. Entonces haces tu primera comunión y pasas a ser católico practicante. Pero... Sí, igual ha sido un tema allí progresivo, paulatino, lleno de, digamos, ardor y honestidad por mi parte y de, por supuesto, un amor infinito por parte de Dios, ¿no? Poco a poco comienzo a entender un poco más, a leer un poco más. Yo quiero decirte que yo hice estudios acerca de religiones precisamente en Madrid en el año 2006-2009. Entonces, desde el punto de vista doctrinal y teórico, yo estaba muy enterado de religiones, no solamente del budismo, sino también del islam, el taoísmo, como indico, del judaísmo y, por supuesto, del cristianismo en todas sus vertientes, ¿no? Pero comienzo a vivirlo en carne propia, por así decirlo, y grandes verdades que yo tenía allí leídas en el Evangelio de repente comienzan a ser vivas para mí. Entonces, poco a poco comienzo a enamorarme de la misa, por ejemplo, ¿no? No tenía yo ese ardor vivo por esta gran institución que es la misa, ¿no? Voy a un retiro Emmaús hace prácticamente 3 años y veo otra dimensión del Espíritu Santo allí. Desde entonces, como producto de ese retiro, rezo el rosario todos los días, por ejemplo, ¿no?
Entonces comienzo a hacer cosas básicas que antes se me hacían completamente una locura o completamente ámbito de monjes o monjas o sacerdotes o algo así, y que ningún laico en México hace, ¿no? O haría. Hoy descubro que eso es mentira, que mucha gente lo hace, y que mucha gente laica está dedicado realmente a entender un poco mejor y a practicar y a vivir su catolicismo día con día, ¿no? Hace un año, no, hace 6 meses prácticamente, de repente encuentro una iglesia en donde hay misa diaria a las 7 de la mañana, cosa que yo he estado buscando desde hacía algunos meses, y desde entonces pues voy a misa todos los días, ¿no? Esto abre el encuentro con el Padre Federico, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una cadena infinita que te va llevando con pequeños indicios, paso a paso, en el camino hacia Dios. Qué preciosidad, me dicen, se nos quedan 3 minutos, se me ha hecho cortísimo, pero qué bonito es estrenar tu fe con esta nueva dimensión que te da tu vida, ¿no? Además se te ve con un convencimiento y un disfrutar, ¿no?, de esto que te estás encontrando, porque la palabra ha cobrado vida en ti, la palabra de Dios, la Eucaristía cobra vida en ti, descubres al Espíritu Santo, qué bonitos regalos, ¿no? Te sentirás muy Sí, amado, ¿no? fíjate que te lo voy a poner así. Yo nunca dejé de sentir angustia en toda mi vida, desde niño hasta muy recientemente. Solamente Dios, solamente la iglesia, solamente la misa, la comunión diaria, el rosario, ha hecho que esa angustia se haga parte manejable, digamos, ¿no? Si bien no desaparece del todo, de repente tiene un sentido el sufrimiento, ¿no? Esto te da confianza, ¿no? Dios te da confianza. Estás por primera vez, al menos así yo lo viví, por primera vez no estás solo en el mundo, porque eso es algo que muchas personas padecemos, por así decirlo, que piensas que estás solo y que es responsabilidad tuya todo lo que pasa. Cuando no es así, tú eres una criatura y tu principal obligación, digamos, es adorar a Dios y buscar la salvación de tu alma. A partir de entonces yo le pido a Dios todos los días poder platicar de Él a las personas con las que yo me encuentro. Yo por ejemplo estudio una maestría ahora mismo en filosofía, y todos los días le pido a Dios que proteja la inteligencia de mis compañeros y la mía propia, porque la filosofía, como tú sabes, hoy pues es completamente, busca los fundamentos para negar la verdad, ¿no? Y busca los fundamentos para ser cada vez más relativistas, en una palabra, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias terribles a nivel social y a nivel personal. Entonces, de lo que se trata para mí en esta etapa de mi vida es de poder fabricarme las herramientas para poder hablarle más a más gente de lo que a mí me pasó, y de que no le busquen por otra parte la solución a la vida, ¿no? El sentido es Dios, nada más. Pues yo creo que con esto nos quedamos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, porque es un testimonio precioso. Y no cabe duda que Dios siempre nos sorprende, ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir a la edad de 36 años que descubres, después de esa lucha y de estar en ese ambiente, le descubres a Él? Y lo que has nombrado de Fetá, es verdad que Dios está trabajando a los jóvenes, a los adultos, de una manera sorprendente, porque están cobrando fe y conversiones muy grandes, ¿verdad? Siempre Yo nos la verdad sorprende. es que veo aquí en Puebla pues un renacimiento prácticamente de ese ámbito, ¿no? El cual nos fue vedado durante mucho tiempo por vías institucionales y por vías culturales. No teníamos a nuestro alcance el recurrir a Dios para solucionar aspectos de nosotros mismos, ¿no? Pero ahorita no solamente es Efetá o Emaús, sino, por ejemplo, en Puebla hay misas tridentinas cada mes, ¿no? Y a veces hasta cada 15 días. Yo formo parte del coro gregoriano también, entonces ese coro cada vez es más grande y hay gente que se agrega a él y tú no te explicas de dónde, ¿no? Pero es parte de la obra del Espíritu Santo, que todo indica que quiere que esto vaya Pues cada vez más, ¿no? Cada vez más grande. sí, está removiendo, el viento del Espíritu Santo sopla. Qué bonito la música, hoy por Dios, cuántos temas se nos quedan en el tintero, porque
Es verdad, la música también nos lleva a Dios y entonces desde luego ya veo que lo tuyo es, no sé, tridimensional, no polidimensional, lo que está Gracias a trabajando en Dios, ti. gracias a Dios. Y bueno, pues yo te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de poder contar algo de lo que me pasó y de lo que me está pasando, porque esto pues no se acaba hasta, la conversión es todos los días hasta el último de nuestros días, ¿no? Pues nos despedimos con este precioso testimonio que nos ha dado hoy Antonio y ánimo a buscar la verdad. ¿Eh? Siempre nos va a llevar a Dios y es lo que él nos acaba de contar y lo que ha vivido. Hasta el próximo programa.